Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mientras estamos esperando que ingresen más espectadores, eh, bueno, le damos la bienvenida. Esta es la última clase del curso sobre derechos ambientales en espacios urbanos. Es un curso que organizó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente eh, con Fundación Coepio, con AGOL, que es la Alianza Global del Ombudsperson Local, y con el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Eh, les, les damos la bienvenida. En esta clase vamos a tratar el tema de las ciudades contemporáneas y el problema de los residuos. Y quería informarles a todos también que estamos transmitiendo en este momento en vivo por Facebook Live y que pueden realizar preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas, que luego de la exposición de Hernán Invernici vamos a poder efectuar esas preguntas que serán respondidas y las pueden realizar tanto por el Zoom como por el Facebook. Otro anuncio que quería hacer es que hemos decidido contemplar la ampliación del plazo de entrega del trabajo final, que en principio iba a ser hasta el viernes 30, pero debido a algunos pedidos que hemos tenido, decidimos ampliarlo hacia el próximo viernes, que es 6 de noviembre. Así que, bueno, dicho esto, le transmito la palabra y dejo en manos de este curso a Hernán Invernici, quien va a desarrollar el tema en el día de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, en nombre de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, les agradezco mucho que estén con nosotros, acompañándonos. Les recuerdo, soy Hernán Invernici, soy el responsable de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y hoy me toca dar la cuarta y última clase de este taller que hicimos con ustedes, con el ingeniero Antonio Fernández y con el licenciado Antonio Boleilovsky, que me honraron acompañándome durante este mes con ustedes. Habíamos quedado en que la última charla fuera acerca de un tema estratégico verdaderamente en las grandes ciudades contemporáneas, estas pequeñas también, y que es el tema de los llamados residuos sólidos urbanos, o por hablar mal y pronto, de la basura. Vamos a hablar de la basura, de los residuos, que repito, es uno de los grandes problemas de cualquier ciudad contemporánea. Tengamos en cuenta que, bueno, los residuos tienen historia, ¿no? Como casi todo, pero esta historia tiene un punto de giro muy importante con motivo de la Revolución Industrial. Digamos solamente para ubicarnos, ¿no? Que al principio los RSU, perdón, es la jerga, la costumbre. RSU es residuos sólidos urbanos. Los residuos urbanos eran básicamente residuos orgánicos, eran residuos de comida. Entonces, las ciudades históricas, estos residuos se integraban naturalmente a los ciclos de la naturaleza. No había grandes dificultades. Yo me acuerdo que en algún lugar leí que en la ciudad de Atenas, en la Atenas clásica, había una disposición, una resolución de la democracia ateniense por la cual los vertederos de basura tenían que estar a unos 2 kilómetros fuera de los muros, y entonces los esclavos de la democracia ateniense tenían que ocuparse de llevar los residuos de la ciudad a estos lugares predeterminados. En el caso de Roma, por ejemplo, bueno, no todos los atenienses cumplían, y en algunos textos clásicos, en tragedias y en comedias de aquellos años, se comenta, ¿no?, que a veces algunos no cumplían, que es un poco también volver al tema de hoy, ¿no es verdad? En Roma también se discutió el tema de los residuos. A donde sabemos, Roma fue la primera ciudad importante que organizó cuadrillas de basureros. Y además tuvo una innovación importante, que es una innovación para una ciudad grande como fue Roma, que tenía acueductos, etcétera, una gran arquitectura,
y que fue que soltaban piaras de cerdos por las calles para que el apetito aparentemente insaciable de los cerdos limpiara las calles. Lo que pasa es que, bueno, los cerdos no alcanzaban, ¿no? Y las ciudades, las calles de Roma muchas veces estaban muy sucias por este problema de los residuos. Las cosas se siguieron más o menos así hasta que en las ciudades empezó a desarrollarse, digamos, pasamos de las artesanías a las primeras formas de industria, las industrias empezaron a desarrollarse dentro o junto a las ciudades y ahí la cosa empezó a cambiar. Van a aparecer otra clase de residuos, ya no eran solamente orgánicos, se empezó a generalizar el uso del papel, se empezó a generalizar el uso del cartón, y entonces nos aparece la revolución industrial, ¿no es cierto? Con la revolución industrial cambia todo, realmente, con el tema de los residuos. Sin embargo, el gran cambio de los residuos se produce cuando explota la política comercial de las grandes empresas del empaque, el packaging, como se le dice, ¿no? Si ustedes recuerdan, hasta hace 2 o 3 generaciones atrás, hasta mediados del siglo XX, todavía era frecuente usar una parte importante de los residuos como abono, porque como el contenido de los residuos hasta hace 60, 70 años era mayormente orgánico, todavía era frecuente, como lo es en muchos lugares del interior de nuestros países, que se usaran los residuos como abono para la tierra. Pero eso es cada vez menos posible. ¿Por qué? Y bueno, por el problema de que los residuos son cada vez menos orgánicos y cada vez más complejos, diríamos. Hasta que llegado a este momento, el mismo Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, lo dice con una claridad absoluta, los residuos se han convertido en un problema central. A tal punto es central que, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la recolección de residuos, el tratamiento de residuos significa el mayor presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires en toda su historia. Desde Juan de Garay hasta hoy, el mayor presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, en 500 y pico de años, es el presupuesto de tratamiento de los residuos. Y esto le pasa más o menos igual a todas las ciudades del mundo contemporáneo. Por además del problema económico, hay otro problema, y es la universalidad local, diríamoslo así, de los residuos, porque nadie queda fuera de los residuos. A ver, ¿qué sector de la sociedad queda fuera? El Estado es parte, el sector privado es parte, la sociedad civil es parte, la ciudadanía en su conjunto es parte, en cualquier barrio, en cualquier grupo etario, de cualquier edad, en cualquier opción personal, masculino, femenino, otros, etc., nadie queda fuera del problema de los residuos. Todos generamos residuos, toda nuestra actividad cultural, comercial, económica genera residuos y estamos todos involucrados con el problema. Pero en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires hay un detalle interesante que se repite en algunas ciudades, y es que aun cuando todos estamos involucrados en los residuos no necesariamente están vinculados con la evolución demográfica, porque fíjense ustedes que la ciudad de Buenos Aires tiene una población estable, somos 3 millones de habitantes hace 50 años, y los residuos han tenido subidas y bajadas. En cambio, ¿cómo podemos explicar estas subidas y bajadas? Sí, lo podemos explicar por los cambios del PBI. Cuando hay crisis económica hay menos residuos, y cuando no hay crisis económica, cosas van bien, el PBI sube, y entonces sube la cantidad de residuos. Esto es muy importante en algunas ciudades, que en vez de expandirse geográficamente hacia afuera de sus límites, se supone que crecen hacia adentro o hacia arriba. Pero hay ciudades como Buenos Aires que no crecen, están estables y sin embargo los residuos tienen valles y picos. Vamos a verlo en concreto. En la ciudad de Buenos Aires cada habitante produce más o menos 1 kilo de residuos sólidos urbanos por día. Esto significa que es más o menos la ciudad de Buenos Aires produce un poco más de 12 millones de toneladas por año de residuos. Perdón, esto es a nivel nacional. ¿Sí? Me confundí. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires es peor. En Buenos Aires cada porteño genera
1,5 kilos de residuos por día. ¿Esto qué significa? Que si somos 3 millones de personas, pero además entran entre 2 y 3 millones de personas por día a trabajar, a estudiar o a hacer otras actividades, resulta que tenemos 6.200 toneladas diarias de residuos. 2.200.000 toneladas anuales de residuos solo en nuestra ciudad. Porque, repito, no hay que caer en la trampa de contar solo los residuos que producen los habitantes fijos de la ciudad. Poner también a los 2,5 millones de personas que se agregan porque circulan por la ciudad de diferente manera. Ahora, del total diario que generan los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, 4.200 toneladas corresponden a residuos de origen domiciliario. Es decir, nuestra vida doméstica, la que genera una enorme, inmensa cantidad de residuos cada día, cada mes, cada año. Y el problema está en que la cantidad de residuos que generan nuestras ciudades, o en el caso de Buenos Aires, nuestra ciudad, esa cantidad de residuos no baja, no cede. Y seamos claros ya con esta hipótesis de arranque en esta clase. Si no conseguimos que baje la cantidad, no conseguimos que disminuya la producción de residuos, el problema de los residuos no tiene arreglo. Es imprescindible bajar la producción de residuos. Para entender esto, por un momento no nos queda más remedio que detenernos, les juro que va a ser breve, en la parte del contexto jurídico institucional, para entender en qué marco. Es decir, la legislatura, el Congreso Nacional han definido algunas referencias que nos dan el marco de referencia en el cual podemos dar tratamiento a los residuos y discutir ciertas cosas. Lo primero que tiene que estar claro es que en la Argentina, como en la mayor parte de los países del mundo, los residuos son un problema municipal. Esto puede estar bien o puede estar mal, lo discutimos aparte. Pero los residuos son un problema de los municipios, lo cual tiene alguna cuota de lógica. No se olviden que las provincias y los municipios preceden a la nación. La nación argentina es el resultado de un acuerdo político a través de la Constitución de provincias y municipios que preceden a la creación institucional de nuestro país. Esto da como resultado no solo que los residuos u otras actividades locales sean propias de la jurisdicción local, sino también, por ejemplo, actividades, les recuerdo a los que son mayores, los jóvenes por ahí no lo entienden, que la censura también era un problema municipal. Los organismos de censura en la Argentina eran organismos locales. La creación de normas de censura a nivel nacional, salvo en las dictaduras, por supuesto, siempre fue un problema porque los municipios decían, no, eso es prerrogativa mía. Ahora bien, aclarado esto, tenemos una ley nacional que es la ley marco, que es una ley de presupuestos mínimos. Vieron que en el ambiente es frecuente tener leyes de presupuestos mínimos que dicen, miren, todo es de acá para arriba, de acá para abajo no. El artículo 1 de esta ley 25.000, no muy bueno para las leyes no soy, pero creo que el número es 25.916 del 2004. 25.916 del 2004. El artículo primero dice que esta ley establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental en la gestión integral de residuos domiciliarios. La ley de referencia establece que los residuos, el manejo de los residuos domiciliarios es un problema ambiental. Por suerte, eso es bueno. Después, en el artículo 3, establece un principio que tiende a olvidarse, que se lo sintetiza en la sigla GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, que es un conjunto de actividades interdependientes, complementarias entre sí, que conforman todo un proceso de acciones para el manejo de los residuos con el fin de proteger la salud de la población y de cuidar el ambiente. Es decir, que los residuos, por ley nacional en la Argentina, tienen que someterse a las reglas de una gestión integral de residuos sólidos urbanos
en la ley de presupuestos mínimos, esta gestión integral establece una cantidad de medidas, acciones y criterios interdependientes, complementarios entre sí, es decir, que conforman un sistema. Este sistema involucra cuestiones logísticas, operativas, económicas, financieras y también culturales y de comunicación, como vamos a ir viendo de a poco. El artículo 4 de esta ley dice que para conseguir estos objetivos de protección del ambiente y de la salud de la población hay que lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante esta gestión integral. Hay que promover la valorización de los residuos domiciliarios. Valorización es una palabra clave, a través de la implementación de procesos y métodos que sean adecuados a ese fin. Es decir, ¿qué quiere decir valorización en este caso? Que la basura no es basura, los residuos tienen un valor. Esto va a ser un tema para conversar. Hay que minimizar los impactos negativos que los residuos generan en el ambiente y hay que minimizarlos lo más que se pueda, por esto que decíamos al principio, de que si no bajamos la producción de residuos, esto no tiene arreglo. Esto está en una ley ya del año 2004. Como esta es una reunión en la cual nos encontramos personas de distintas provincias y países, yo me acordé del caso del artículo 7º de esta ley, el cual establece que quedan autorizadas las jurisdicciones, es decir, los municipios y las provincias, a firmar convenios bilaterales o multilaterales que posibiliten el desarrollo de estas estrategias integral de residuos a nivel regional, siempre y cuando se cumplan estos criterios. ¿Esto por qué es muy, pero muy importante? Porque a veces los municipios carecen de recursos suficientes. El residuo es un problema del municipio, pero hay muchos municipios que no están en condiciones económicas, financieras, logísticas, y entonces la ley prevé que puedan hacer convenios entre ellos, para ocuparse de esto. Desgraciadamente hay muchos menos convenios de los que yo creo que debería haber. A los fines generales de esta ley se fue creada una Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos, otro organismo habitualmente olvidado, en el cual funciona un observatorio nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que dependen en el ahora recuperado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que durante el gobierno anterior fue durante un tiempo una secretaria. Bueno, esto es a nivel nacional. Veamos cómo es el caso de una jurisdicción, es decir, el caso de la ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una constitución, como ustedes saben, bastante moderna, es del año 96, desde la cual resulta, digamos, todo el estatuto jurídico institucional de nuestra ciudad, que ha sido una constitución bastante sabia, diríamos, en materia ambiental, porque tiene todo un capítulo, el capítulo 4, dedicado solo a derechos ambientales. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con residuos está en el capítulo 4, en el capítulo ambiental de la Constitución de la Ciudad. Es decir, que para nuestros constituyentes fue muy claro que el problema de los residuos es un problema ambiental. Tan claro lo tenían que solo hablan de residuos en el capítulo 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En el artículo 28, la Constitución dice que a la Ciudad de Buenos Aires no pueden entrar residuos y desechos peligrosos. Está prohibido. Una ciudad puede generarlos. Lo que dice que está prohibido que ingresen. Y que hay que llegar a un acuerdo con las otras jurisdicciones, obviamente se está refiriendo sobre todo a la provincia de Buenos Aires, pero no exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, para llevar adelante de común acuerdo plantas de tratamiento y disposición final de estos eventuales residuos peligrosos, patológicos, etcétera, que se puedan generar en la ciudad de Buenos Aires. Distinto es el caso de los residuos industriales, que no hay que confundirlos, porque el residuo industrial no tiene por qué ser necesariamente peligroso o patogénico o patológico, según la jerga que es. Aclarado esto, en la Constitución de la Ciudad, en 1996, había que empezar a legislar. Cuando se pusieron los legisladores de la ciudad, que empezó a tener su propio congreso, la legislatura, ¿verdad? Antes había una legislatura, pero de otro tipo, ¿verdad?
toda la ciudad pasó a tener un sistema democrático, todo se elige. Entonces la nueva legislatura tiene que empezar a ratificar leyes anteriores o generar leyes nuevas, pero estaban en eso, y en la Argentina estalló, como ustedes recordarán, la crisis del año 2001, una crisis económico-social devastadora, en donde, bueno, acá la economía y la crisis se mezclaron con el problema de los residuos, de una manera muy notable. Ustedes recordarán que, entre comillas, cartoneros, palabra que no se debe usar, siempre hubo en la ciudad de Buenos Aires. Lo llamó de distinta manera, de todo cirujas se lo llamaba. Ahora, ¿qué pasa? En el 2001, la crisis fue tan grande que mucha gente empezó a salir a la calle a cartonear. Mucha gente se empezó a salir a la calle a recuperar lo que otros tiraban para venderlo. Esto es muy fácil de explicar. En el año 2001, el precio del papel por kilo pasó de 5 centavos a 3 pesos. En pocos meses pegó el salto de 5 centavos a 3 pesos. 3 pesos de entonces, no 3 pesos de ahora. El bronce y el aluminio, en cambio, mantenían su precio en dólares. Ya les voy a explicar por qué es importante que sean dólares. Entonces, ¿qué pasó? La recuperación de residuos se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchos desocupados, que encontraron en la basura una forma de salvarse. En aquellos años, más o menos se calculaba, en distintas investigaciones, que el 50% de los llamados cartoneros eran ex asalariados en blanco del sector industrial o de los servicios, que quedaron en la calle y salieron a buscar comida para sus hijos. Es decir, estalló el movimiento cartonero en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En este contexto apareció un decreto que cambió la historia de la recuperación de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Fue el decreto 1582 del año 2002. Este decreto estableció que en la ciudad de Buenos Aires había que separar los residuos en dos bolsas, la bolsa negra y la bolsa verde. En el 2012, de hace 20 años, todavía hay gente que lo está discutiendo y todavía hay gente que no separa en dos bolsas, negra y verde. Es mucho más frecuente de lo que creo. ¿Qué pasó? En ese momento, cuando se dicta este decreto y se dispone juntar la basura en dos bolsas, estaba vigente una ordenanza de la dictadura militar, la ordenanza 33.581, que prohibía la actividad de los cartoneros en una ciudad que tenía cirujas, como quien dice, desde décadas, desde el principio del siglo XX. ¿Por qué la dictadura militar había prohibido el cartoneo o el cirujeo? Porque la dictadura había creado el negocio de la basura. Es decir, había puesto en manos de empresas privadas la recolección y la disposición, entre comillas, final de la basura recolectada en el famoso SEAMSE, que sigue funcionando. Se construyeron autopistas, se compraron camiones para transportar, para recolectar, y se armó un enorme negocio. Muchos de ustedes recordarán la empresa aquella, Manliva, ¿no es cierto? Mantengamos limpia Buenos Aires, de una familia muy famosa y muy conocida en la Argentina. Y se armó un gran negocio, el negocio de la basura. Pero estaban los cartoneros. Entonces, había un problema. Si había una ordenanza que tenía el mismo peso de una ley, hacía falta una ley que derogara esa ordenanza para adecuarse a las nuevas circunstancias. Por suerte, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad declaró inconstitucional esa ordenanza, y entonces, a fines del año 2002, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley que todavía sigue vigente, con algunas actualizaciones que están en el digesto de la ciudad de Buenos Aires, pero que digamos como referencia a la ley 992 del año 2002. ¿Por qué es importante esta ley? Y porque incorporó a los
cartoneros, que desde entonces se llaman legalmente recuperadores de reciclables o recuperadores urbanos, los incorporó al sistema de recolección de residuos de la ciudad. Es decir, el Estado reconoce la actividad de los cartoneros y los integra a un servicio del Estado. Dice el artículo 2, el Poder Ejecutivo incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente. Es decir, una actividad que hasta ese momento estaba considerada como una falta contra la sanidad, contra la higiene y contra la seguridad, una actividad que era castigada y penada inclusive con cárcel, pasó a ser parte de un servicio público y los cartoneros ingresaron al proceso de recolección urbana o los recuperadores urbanos. Esto es fundamental para entender qué está pasando y qué pasa con los residuos en la ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades, porque no solo en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, Gran Buenos Aires más ciudad, hay cartoneros o recuperadores urbanos, organizados en cooperativas o no. En casi todas las grandes ciudades del mundo hay recuperadores urbanos, mal llamados cartoneros, y en muchas de esas ciudades están organizados en cooperativas. Algunas de estas cooperativas, como por ejemplo las que uno puede encontrar en la zona de San Francisco, en la zona de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, son cooperativas que, visto a la distancia, nos impresionan como empresas modernas, con un gran desarrollo tecnológico, pero son cooperativas de personas que se organizaron para recolectar lo que otros tiran, procesarlo y reincorporarlo, como vamos a ver, al sistema económico. Habitualmente se olvida, por ejemplo, que la ciudad del Cairo, que es una ciudad, la capital de Egipto, que es una ciudad muy importante, una de las grandes ciudades de África, tiene, pero yo les diría, decenas de miles de recuperadores urbanos que son fundamentales para que la ciudad del Cairo no sea un caos y no esté tapada por la basura. Después de la ley 992, entonces del 2002, 3 años después llegó una de las leyes emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires, que es la famosa ley de basura cero, la 1854, que como ustedes recordarán, fue motivo de grandes polémicas hace un par de años atrás y fue modificada por la mayoría del partido gobernante en la ciudad de Buenos Aires. En líneas generales, la 1854 es una ley que está a tono con la ley nacional que ya les mencioné. Pero en su artículo 7º, esta ley establecía que en la ciudad de Buenos Aires estaba prohibido quemar basura. Hace un par de años, esta ley fue modificada y el artículo 7º pasó a decir que queda prohibida la combustión de residuos sólidos urbanos sin recuperación de energía. Atentos a la aclaración. No es que queda prohibida la quema de residuos sólidos urbanos en general. Queda prohibida cuando es sin recuperación de energía. Es decir, que es obvio que si es con recuperación de energía, entonces está permitido. Asimismo, queda prohibida la contratación de servicios de tratamientos de residuos sólidos urbanos de esta ciudad que tengan por objeto la combustión de energía en otras jurisdicciones. Dicho en criollo, plantea que tampoco se acepta que se usen los residuos de la ciudad, ¿verdad?, como dice la ley, para ser quemados sin generar energía en otra jurisdicción. Es una manera de querer suavizar o matizar el contenido de esta ley diciendo somos buenos y tampoco le queremos trasladar el problema a las jurisdicciones vecinas. Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables o provenientes de todo circuito de recolección diferenciada, implementado con exclusividad para esta fracción por la autoridad de aplicación, con excepción del rechazo producido de los mismos. Esto del rechazo es porque a veces algunos productos reciclables o reutilizables, los llamados secos, a veces están contaminados. Es lógico, hay un porcentaje que tienen que ser desechados, que
que no sirven para ser reciclados o recuperados. Pero ¿por qué aclaran antes? Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables. Tratamiento térmico, ¿qué quiere decir? Incineración, quema. Lo llamen pirólisis o como lo quieran llamar, es quema de residuos, es incineración, ¿verdad? Provenientes de todo circuito de recolección diferenciada, implementado con exclusividad para esta fracción. Esta fracción es fracción residuos sólidos urbanos, fracción secos. Se supone que esta fracción es de los recuperadores urbanos. Son los que se encargan de recuperar los secos para llevarlos a la planta de tratamiento, hacer todo el proceso, venderlos o reciclarlos. Ahora, eso depende de una autoridad de aplicación, de donde lo que esta ley hace es habilita la posibilidad, como les voy a ir mostrando más adelante, de que las empresas de recolección se queden con un gran porcentaje de los residuos secos. Dio motivo a una recomendación que hicimos de la Defensoría, en donde, bueno, no nos pudieron negar que el análisis lingüístico que estábamos haciendo de esto era correcto. En resumen, desde el punto de vista operativo, logístico, administrativo, legal, cultural, etc., hay una cosa que tiene que quedar clara. Y es que no podemos tratar recolección de residuos por un lado, generación por otro, reciclado por otro, etc. No, a ver, separación en casa, reciclado, recolección, cartonero, todo es parte de un único sistema. Y ustedes saben que en un sistema, ustedes tocan una parte y afectan al conjunto. Es como el caso de una red, ¿vieron? Una red de pescadores que está colgada. Si ustedes tiran de cualquier punto de la red, los cuadraditos de la red se modifican todos. Bueno, con un sistema pasa lo mismo. Ustedes en el sistema de procesamiento de los residuos tocan una parte, afectan siempre al conjunto. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque de golpe se puede estar afectando el derecho al trabajo de miles de personas, entre otras cosas. Ya vamos a ir viendo. Una vez que se establecieron las leyes básicas, yo no las nombro todas porque la verdad que son varias. Las más importantes ya las nombramos. Lo que hacía falta después era organizar todo esto en un sistema de recolección institucional, ya no estatal, sino regido, manejado por el Estado, aunque podía estar tercerizado. Y entonces, en septiembre de 2014, se convocó a la licitación pública nacional e internacional para la prestación de los servicios públicos de higiene urbana. Es el pliego de bases y condiciones 997 del año 2013. El resultado de esta licitación es que la ciudad de Buenos Aires quedó dividida en 7 zonas, 6 con servicio privado y 1 con servicio del cual se ocupa el Estado. Naturalmente, como era de imaginar, la parte que le quedó al Estado fue la parte donde hay menos rédito económico, y que es la parte de la ciudad de Buenos Aires con menor densidad poblacional, con más bajos ingresos, etc. Entonces la zona 1 le quedó para una empresa llamada AESU, la zona 2 para Cliva, la 3 para IMSA Ambiental, la 4 para Ecohabitat, la 5 para el ente de higiene urbano, que es el Estado, la 6 para Ashira y la 7 para Transportes Olivos Urbasur, una UTE entre estas dos empresas. Este es un sistema de recolección por medio de camiones que, digamos, como sistema de logística, funciona razonablemente bien en la ciudad de Buenos Aires. Los camiones hacen sus 250 y pico de recorridos todos los días. Los camiones están más o menos en buenas condiciones actualmente. El personal está equipado como tiene que estar equipado. En líneas generales, las condiciones de higiene de los camiones son bastante razonables, etc. Hay cosas que se pueden mejorar, pero es que se podrían mejorar, pero el problema no pasa por ahí. El problema pasa, a nuestro modo de ver, fundamentalmente por qué se llevan los camiones. Lo que se llevan bastante bien. Pero, ¿qué hay en los contenedores negros que ya son parte del paisaje de la ciudad de Buenos Aires
y de tantas ciudades. Ya no son todos negros, hay muchos barrios en los cuales los contenedores son grises. Miren, yo se las voy a hacer sencillas, para que me entiendan. Cualquier contenedor negro de residuos domiciliarios de la ciudad de Buenos Aires es sospechoso de ser un depósito de residuos peligrosos. Cualquiera, tómenlo al azar. En estos contenedores negros o grises conviven restos de medicamentos, escombros, pilas usadas, baterías de celulares usados, plásticos con retardantes de fuego, residuos electrónicos, papeles, cartones, metales no ferrosos, vidrio, restos de poda y de jardín, y también restos de comida. Todos ellos diseminados en los llamados residuos húmedos, que en realidad los residuos húmedos son los únicos que deberían estar en el contenedor negro o en el contenedor gris. Se hicieron para que en ellos se dispongan los residuos húmedos, pero en realidad hemos estudiado, está rigurosamente estudiado, es un estudio muy serio que hizo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde controló los 200 y pico de recorrido de los camiones de estas empresas, y se encontró con que hay de todo dentro de estos contenedores negros. Algo no está bien. Algo no está funcionando bien. Estos contenedores negros, cualquiera puede ir y verificarlo ahora. Termina este encuentro y los que están acá en la ciudad de Buenos Aires vayan al contenedor que está cerca de su casa, levanten la tapa con guantes, por favor, y con barbijo, y fíjense, van a ver que hay de todo, pero ahí solamente debería haber residuos de comida. Son la caja de Pandora, estos contenedores negros. Para no abrumarlos con datos estadísticos, les voy a decir que más o menos el 57% de los residuos de los contenedores son la fracción húmeda, es decir, restos orgánicos. Y el 42 y pico serían residuos secos de alguna especie. Pero algunos son residuos peligrosos y algunos son residuos patológicos o patógenos. Y no debería haber ninguno de esos ahí. El último dato serio disponible es el del año 2015, producto de esta investigación de la UBA. Se calificó a lo que se encontraba dentro de los contenedores en papeles y cartones, plásticos, metales ferrosos, metales no ferrosos, material textil, madera, goma, cuero, corcho. Yo ahora después se los voy a decir más despacio. Pañales descartables, materiales de construcción, etcétera, etcétera. Les voy a dar primero los números gruesos. Composición de residuos sólidos urbanos, repito, en los contenedores negros. Papeles y cartones, el 14%. Plásticos, el 12,50%. Vidrio, el 3,86%. Ahora me van entendiendo. En los contenedores negros, el 14% es papel y cartón, el 12% es plástico, casi el 4% es vidrio, más del 1% son metales ferrosos, el 0,5% son metales no ferrosos. Miren, nosotros tenemos publicado un libro sobre este tema, nosotros les mandamos el PDF de este libro, que debería estar en la bibliografía, lo van a encontrar ahí, es la única publicación sobre residuos sólidos urbanos, se llama 10 años de la ley de basura cero, ahí tienen esta estadística completa. Me interesa señalarles que no puede ser que el 42, o sea, que el 57% sean residuos húmedos y que de lo que queda el 14 es papel, el 12 es plástico, casi el 4 es vidrio, que pañales descartables y apósitos femeninos son más del 5%. Es un número altísimo. Restos de construcción y de demolición es más del 4%. Residuos de poda y jardín casi el 5%. Desechos de alimentos, 44%. Es la caja de Pandora esto, porque esto es lo que los camiones recolectan, lo vuelcan adentro del camión
Esto va a las plantas de tratamiento, donde hacen una separación manual, y después va a las plantas del SEAMSE. Es decir, lo que está llegando al SEAMSE, por mucho que pasa por las plantas intermedias, está en pésimas condiciones. ¿Ustedes creen que las plantas intermedias, donde manualmente los empleados separan algunas de las cosas, ¿ustedes creen que van a encontrar todas las pilas y baterías usadas? ¿Se imagina la cantidad de pilas y baterías usadas que están llegando al SEAMSE todos los días? La cantidad de apósitos femeninos, la cantidad de pañales. Es muy grave esto. Ahora bien, si tenemos que el 43% de los residuos de un contenedor son húmedos y más del 50% son residuos diversos que no deberían estar allí, esto quiere decir claramente que la comunicación, que las políticas de comunicación, que la cultura del residuo en la ciudad de Buenos Aires ha fracasado. Tenemos que admitirlo. Las políticas de comunicación para convencer, concientizar a nuestros vecinos de que es necesario, imprescindible separar en origen en la bolsa negra solo los residuos orgánicos y en la verde lo que no es orgánico, esto no está funcionando en nuestra ciudad. Entonces, claro, esto a la larga termina funcionando como argumento para justificar que se modifique la ley de basura cero y se empiece a plantear la incineración, la termovalorización. Entonces uno termina desconfiando y se pregunta, ¿no será que no hubo interés en comunicar bien? Porque la verdad, tengo que ser sincero, yo nunca vi una fuerza política que tenga tal capacidad de comunicación y de transmisión de sus ideas como la han tenido los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años. Realmente es admirable lo bien que comunican. Pero en materia de residuos no se comunicó bien y esto realmente revela algo que están funcionando mal, pero muy mal. Papeles y cartones, textiles, plásticos, maderas, pañales, apósitos, alimentos y residuos de poda. Todos ellos podrían ser combustible para la tecnología de incineración. Es decir, todos ellos tienen altos niveles de carbono, queman muy bien. Si juntamos los residuos orgánicos, más una parte de estos residuos que les mencionaba recién, tenemos el 70% aproximadamente de los materiales que recolectan los camiones podrían podrían ser la materia prima de la industria de la incineración. Parecería que están produciendo materia prima para la industria de la incineración en vez de estar haciendo todo lo contrario, tratando de no generar residuos que quizás no tengamos más remedio que quemarlos. Es como se hace en los países de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, donde las empresas que incineran residuos incineran lo que ya no se sabe cómo salvar de otra manera. Es al revés lo que estamos haciendo. Entonces, a esto, el 70%, algunas investigaciones, como por ejemplo esa que les nombré de la Facultad de Ingeniería, con cierto sesgo interesado, me parece a mí, lo llaman relación de los residuos potencialmente valorizables térmicamente. Relación de residuos potencialmente valorizables térmicamente. Sí, es cierto. Sería una buena materia prima de la industria de la quema. Pero no es que habría que plantearlo al revés. No habría que decir que en realidad los secos no tienen que ir a los hornos, que a los hornos tiene que ir solamente aquello que no pudimos resolver en los residuos de nuestras ciudades. Son dos miradas realmente antagónicas. Una cosa es que hagamos lo posible por gestionar, cosa es que no lo gestionemos bien para justificar enormes inversiones en hornos modernos de residuos. Son dos cosas distintas. Ahora bien, fíjense ustedes. Al mismo tiempo, podemos ver esto al revés. Podríamos decir
Si acomodamos estas estadísticas que le di de otra manera, que más del 70, quizás el 80% de los residuos que están en los contenedores negros podían ser recuperados, reciclados y objeto de distintos tratamientos, inclusive de incorporación a la industria por otros medios, si hubiera buena separación en origen en los domicilios donde vivimos los porteños. Es decir, con buena separación en origen, como en Nueva York, por ejemplo, como en los países escandinavos, por ejemplo, donde hay buena separación en origen, en realidad solo el 20% es lo que se llevan los camiones de los contenedores negros. Y todo lo demás se procesa por otros medios. Entonces ahí se entiende mejor cuando nos dicen que funciona bien la termovalorización de los países avanzados. Sí, claro, pero porque todo el proceso anterior es distinto del nuestro. Para seguir avanzando en esto hay que tener en cuenta que están de por medio, bueno, los recuperadores urbanos, que son el jamón del sándwich aquí, entre las grandes industrias y los vecinos que no separamos el origen. En el medio quedaron las 12 cooperativas que funcionan de manera oficial en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron reconocidas por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con el que tienen convenios, que reciben un estipendio, un salario básico, y algunos apoyos, digamos, de tipo logístico, de infraestructura, etc. Más o menos están empleados en este esquema de las 12 cooperativas entre 6.000 y 7.000 trabajadores que hacen el trabajo de recuperación de secos, digámoslo así, en la Ciudad de Buenos Aires. Es un movimiento muy importante. Son 7.000 puestos de trabajo más los recuperadores independientes, que nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, pero yo estimo, estando en esto ya hace algunos años, que no pueden ser menos de 2.000 y pico, y a medida que hay situaciones de crisis económica, obviamente los independientes aumentan, ¿verdad? El problema que tenemos es que la relación entre el Estado y las cooperativas de recuperadores urbanos es una relación de negociación permanente. Es todos los años, no es que se empieza de cero, no sería justo decirlo así, pero todos los años tienen que volver a trabajar los acuerdos, tienen que volver a discutir, y van para atrás y van para adelante. Es imprescindible mejorar la relación del Estado con las cooperativas, darles mayor institucionalización, mayor reconocimiento, no solo más apoyo, que obviamente el apoyo lo necesitan, pero porque además son un servicio público y un servicio público esencial. A ver, si los recuperadores urbanos no estuvieran en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires estaría tapada de basura. Pero independientemente de eso, nos parece que es necesario salir de esta lógica de negociación permanente, de conflicto permanente, y encontrar un cierto margen, digamos, de estabilización del vínculo entre el Estado y las cooperativas, porque es bueno para las dos partes y porque es bueno para los ciudadanos porteños. Para todos es bueno. Estas cooperativas, por su trabajo en conjunto con el Estado, hoy tienen 8 centros verdes, como se lo llama, gestionados por las mismas cooperativas. Esto la gente en general no lo sabe. Y es bueno ir a visitar los centros, son visitables. Pueden ir escuelas, asociaciones mutuales, clubes de barrio, pero se puede ir a visitar a los centros verdes o lugares de reciclado. Es muy interesante ver el trabajo de las cooperativas en esos centros verdes. Está el de Barracas, en la calle Herrera, está el de Núñez, en la avenida General Paz, hay otro en Retiro Norte, en la Colectora, hay otro en Parque Patricios, otro en la calle Coronel Chilabert, en Soldati, está la planta de Varela, que es muy compleja frente a la cancha, la nueva cancha de San Lorenzo. Bueno, la parece que se va a mudar, pero bueno, los porteños entienden cuando les digo que está la avenida Varela, que les repito es sofisticada, es grande, se procesan miles de toneladas de residuos de distintos tipos por día, y también hay una en la avenida Constituyente. Cada cooperativa
Álamo, el Alelí, el Seibo, Recuperadores del Oeste, etc. Cada cooperativa tiene su nombre y las cooperativas se han distribuido estos centros y se ocupan de procesar los residuos que generamos en la ciudad de Buenos Aires. Es una parte desconocida de la logística de la ciudad que yo insisto, creo que sería muy importante que nuestros chicos conozcan esos centros y vean algo que es muy importante para entender cómo funciona el sistema económico de las grandes ciudades, que dependen tanto de los que les viene de afuera y que básicamente producen la ciudad de basura, servicios y basura. Bueno, estos basuras, estos residuos, están procesándose en estos 8 centros verdes. Hay otros en proyecto. Vamos a ver después de la pandemia y de la alteración de los presupuestos cómo siguen estas políticas complicadas. Vamos a ver. Vamos a apoyar además todo lo que podamos, ¿no es cierto? La existencia de estos centros verdes de procesamiento de residuos secos realmente es algo que está muy bueno, que está muy bien, pero igual hay que señalar algunos aspectos que son relevantes. En primer lugar, que parte de los residuos secos que procesan los recuperadores, ellos no tienen más remedio que sacarlo de los contenedores negros. Porque por un lado tienen las campanas, ¿verdad? Las campanas verdes. Pone que debería haber una cada 150 metros de cada domicilio de la ciudad, aunque sabemos que eso del todo no se cumple. Pero como los porteños no tiramos los residuos secos donde deberíamos, sino que tiramos muchos residuos secos en las campanas negras, el resultado es que los recuperadores no tienen más remedio que sacar secos de adentro del contenedor. Y lo que pasa muchas veces es que el seco que sacan de allí no está seco. Normalmente está contaminado, está húmedo, se tocó con restos de comida y muchas veces esto no sirve para ser reciclado, muchas veces no sirve para ser recuperado, o muchas veces no sirve para ser empaquetado y vendido, como se venden muchos de los residuos que se recuperan en las calles de Buenos Aires. Entonces, en esos casos, el recuperador hace un trabajo que lo descapitaliza, porque saca el seco, o los secos que puede, los saca del contenedor negro, hace su trabajo, pero resulta que lo saca y está contaminado. Entonces, y no lo vuelve a poner, porque no lo analiza hasta que llega a la planta de tratamiento. No puede estar analizando en medio de la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Llegan a la planta de tratamiento y se encuentran con que tienen hierba, tienen restos de un apósito femenino, tienen café, restos de comida, etc. Y ningún acopiador va a aceptar un paquete de cartón o un paquete de papel que esté contaminado. El acopiador no lo acepta y se lo descuentan al cartonero. Entonces hizo su trabajo y perdió plata. Esta es una parte del problema. Pero además, que tiremos tan mal la basura genera otra clase de problemas. Porque las cooperativas, entonces, los recuperadores, empiezan a hacer cosas que no deberían, cosas que inclusive que no nos gustan, que nos parecen mal, e inclusive cosas que hasta serían ilegales. Porque el contenedor es muy incómodo para sacar cosas de adentro. No fue hecho el contenedor para que se saquen cosas de adentro. Pero si el recuperador tiene que sacar las cosas de adentro porque las hemos tirado ahí adentro, entonces ¿qué hace? Empieza a usar ganchos de metal, para separar las bolsas y sacar el seco que está de golpe debajo de 4 o 5 bolsas que pesan 30 o 40 kilos cada una. O de golpe empieza a usar chicos, porque los chicos son livianitos, son flacos, se meten en el contenedor. Claro, uno dice, y está bien, hay que denunciarlo, eso es trabajo infantil, eso no debe ocurrir, pero también piensan en lo que está pasando. Tiramos cosas adentro del contenedor y el recuperador, porque necesita el dinero, porque hace su trabajo, trata de sacarlo de alguna manera. Esto genera un ciclo denunciado como algo que no debería ocurrir, pero en realidad lo peor que no debería ocurrir es que no se tiren en los contenedores cosas que no deben tirarse en los contenedores, cosas que deberían ir a las bolsas verdes. Entonces, porque si no caemos en la fácil de decir que los cartoneros son sucios, borrachos, malolientes, y no se tiene en cuenta que muchas veces su trabajo consiste en arreglar lo que nosotros hicimos mal al no separar lo que teníamos que separar.
Ahora, veamos otra parte de esto, que es, bueno, ¿qué pasa con estos residuos secos que los recuperadores, de una u otra manera, finalmente llevan a su planta de tratamiento e ingresan a una nueva etapa del circuito económico? Esta parte es fundamental. Los papeles y los cartones se van a transformar en materia prima para otros productos, librería, packaging, etc. Los vidrios van a ser nuevas botellas, frascos, vajillas, productos de bazar, ¿verdad? Los plásticos se van a convertir en juguetes, en baldes, en fibra textil para hacer, por ejemplo, los polar, que nos abrigan en invierno. Los metales se van a construir en piezas para industria de construcción, en envases, en electrodomésticos, etc. Uno parecería que estamos hablando de algo artesanal. No, no, sáquense esto de la cabeza. No se trata de nada artesanal. Les aseguro que no. Las dimensiones de estas industrias van desde pequeñas empresas, por ejemplo, de plástico soplado o papeleras, a grandes grupos internacionales, como por ejemplo Scrap Service Group, del grupo Techint, que procesa escoria de material ferroso. Acá nomás, en Zárate, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 90 kilómetros de acá. El grupo Techint procesa material que recuperan los cartoneros. Icamar Metales, Sociedad Anónima, que está en la provincia de Santa Fe, que también procesa materiales no ferrosos, especialmente aluminio. Mexcom, Soundplast o una empresa china enorme, Etiquet, que está en Bernal, que se dedica al plástico. Los principales compradores de cartón en la Argentina son Smurfit, el grupo Sucamor. El grupo Sucamor produce más de 150 millones de metros cuadrados de cartón corrugado por año, y la mayor parte lo hace con lo que consiguen en las calles los cartoneros. O Cartoclor, Sociedad Anónima, que es del grupo Arco. Claro, que genera cosas para su propio producto, ¿no es cierto? Además de, bueno, Papelera Tucumán o Papelera del Plata, que son empresas más conocidas. Catorini Hermanos es el mayor comprador de vidrio de calle y lo usa para hacer vidrio. Ahora, lo que la ciudadanía habitualmente desconoce es que todo esto de lo que estamos hablando son commodities. ¿Vieron? Cuando se habla de los commodities parece que son temas de economistas muy sofisticados, economistas que hablan de cosas muy difíciles y complejas, de la macroeconomía, del mundo financiero, etc. Pero ¿saben qué pasa? El precio de los plásticos recuperados por los cartoneros varía según el precio internacional del barril del petróleo. Entonces, el barril del petróleo cambia su cotización en la bolsa de Nueva York y los ingresos de los cartoneros cambian. ¿Y qué tienen que ver los cartoneros con las cotizaciones de la bolsa de Nueva York? Y es un derivado del petróleo. El barril del petróleo sube-baja, el plástico sube-baja correspondientemente. Fíjense, en agosto de 2008, es un dato que recordé hace un rato, el kilo de PET, de plástico PET, costaba 1.10 pesos, el kilo de plástico recuperado, ¿verdad? 3 meses después, por la bolsa de Nueva York, bajó a 0,40 centavos. ¿Saben? ¿Se imaginan ustedes qué descalabro significó que cayera el 60% el precio del kilo de PET para una cooperativa de recuperadores urbanos? Una catástrofe para ellos. Ahora bien, no se trata solamente de los recuperadores urbanos. A continuación, ¿quiénes vienen? Las industrias que funcionan con el plástico recuperado como material. A ver si nos entendemos. En nuestro país existe una industria transformadora plástica de aproximadamente 2.500 a 3.000 empresas. El 63% de estas empresas están ubicadas en el AMBA, o sea, área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? La mayoría de ellas son pymes, algunas son grandes empresas, y hace unos años representaban el 1.6 del Producto Bruto Interno Argentino. O, si lo quieren medir de otra manera, un poquito más del 10% del Producto Bruto Industrial de la región.
Fíjense con qué están relacionados los recuperadores urbanos. La materia prima, la mayor parte, no toda, la mayor parte de la materia prima de las empresas que generan el 10% del Producto Bruto Industrial argentino, la mayor parte de la materia prima de esas empresas proviene de la recolección en las calles de nuestro país, sobre todo en el AMBA. En esa industria se emplean 35.000 trabajadores. 35.000 trabajadores, que reciclan más o menos 223.000 toneladas por año de plástico, con tendencia creciente. Cada año es un poco más. Por lo menos el perfil de la curva viene en términos ascendentes, y para esa cantidad de plásticos, digamos, para esas 223.000 toneladas que se procesan por año, el 80% provienen de envases plásticos domésticos. El 80%. Ahora, si nosotros admitimos que estos plásticos, estos vidrios, que estos metales que los cartoneros recuperan son commodities y no decimos nada más, esto es lo mismo que decir que no hay diferencia entre una cooperativa de cartoneros y un pool de siembra de soja. Y no podemos decir honestamente que es lo mismo una cooperativa de cartoneros que un pool de siembra. No podemos decir que es lo mismo una empresa de extracción de petróleo que un pool de cartoneros de 500 tipos que salieron a la calle y se organizaron para sobrevivir en medio de una crisis. Evidentemente no estamos hablando de cosas homologables, digamos. ¿De qué estamos hablando entonces? De que este es un mercado que está necesitando alguna clase de regulación por parte del Estado. Nadie regula el funcionamiento del mercado de los reciclables. Y entonces se producen toda clase de abusos, porque obviamente los que recolectan son el eslabón más débil, el acopiador es un poquito más fuerte que el recolector, pero el acopiador mismo, frente a las grandes empresas chinas, alemanas o argentinas, también son eslabones débiles en la cadena. Nadie está pensando en los eslabones débiles de esta cadena, que son en definitiva además los que están haciendo, bueno, el trabajo más complicado, porque además es un trabajo de riesgo, trabajan en la calle. Entonces, fíjense que es interesante, ¿no? Porque no les damos todas las condiciones que tienen que tener para trabajar, pero las empresas que compran estos materiales le ponen penalidades a los acopiadores cuando los productos que les llevan no están en las condiciones en que deberían. Es decir, si el plástico no está bien chipeado, si no está bien higienizado, si el papel no está suficientemente seco, si el cartón no está suficientemente seco o tiene manchas de humedad, etc., entonces vienen las penalidades y vienen los descuentos. Ahora, fíjense, si nosotros suponemos que el valor de afectación por contaminantes varía entre el 50 y el 90%, según el material, y si sobre esa base calculamos la depreciación de su precio en el mercado, a ese cálculo habría que agregarle la variable vecinos que depositan los secos donde debe haber solamente húmedos. ¿Y eso cómo lo contabilizamos en la economía de una cooperativa? Nadie lo está contabilizando eso. Ahora, digo, yo no es que quiera enfatizar en exceso con esto, pero creo en definitiva que no hay forma de separar el problema del valor y del precio de los secos. No hay forma de separarlo del problema de la separación en origen. Si separamos las dos puntas de la cadena, esto no tiene arreglo. Y entonces ahora esto nos va a permitir entender mejor que va siendo época de, en vez de estar pensando tanto en incinerar, tendríamos que pensar en que esa es la solución de última instancia, es el reconocimiento del fracaso, y que en realidad lo que deberíamos hacer es pensar en avanzar con criterios de economía circular, tener planes, incentivos para trabajar con las empresas, con los cartoneros o recuperadores urbanos, y empezar a hacer algo un poco más inteligente que simplemente quedarnos en la comodidad de que, bueno, como los vecinos no se paran, entonces esto funciona mal. Porque si no, caemos en el siguiente punto al que nos tenemos que ocupar necesariamente,
que es de una buena vez algo que hemos nombrado varias veces, que es el problema de la incineración. Y les aclaro, no es que yo sea un militante anti-incineración. Acá está justamente Antonio Fernández mirándome, sabe muy bien que estoy muy lejos de ser un militante anti-incineración, pero también creo que tenemos que poner algunas cosas en su lugar, porque si no, nos convertiríamos en algo mucho peor, que sería el militante de algunos negocios empresariales. Es el lugar en el que yo nunca voy a querer estar. ¿Por qué? Pero porque, a ver, el relleno sanitario y la incineración, los dos son los métodos más utilizados en todo el mundo. Pues en el mundo, para resolver el problema de la basura, ¿qué tenemos? Relleno sanitario e incineración. Además, por supuesto, de reciclado, recuperación, países que avanzan en la economía circular, etc. Ustedes tengan en cuenta que a pesar de todo lo que se dice en los medios muy interesados en el tema, la realidad, según las estadísticas de la Comunidad Económica Europea, que además se publican también en español, o sea que no hay más que ir a Google y buscarlas, entre el 25 y el 30% de los residuos urbanos de la Comunidad Europea se tratan por medio de incineración. Suecia incinera el 80% de sus residuos sólidos urbanos. España el 10%. Japón el 75%. Estados Unidos alrededor de un 15%. Pero cuidado, porque esta es una estadística engañosa. Porque al mismo tiempo en esos países que incineran o que parece que incineran tanto, al mismo tiempo son los países que más avanzaron en reciclado y en recuperación. Es decir, los países que tienen mayor porcentaje de incineración, paradojalmente no, lógicamente son los países que más reciclan y que más recuperan. Porque no es que producen, no es que queman el 80% o el 70% o el 10% de los residuos que producen. Incineran el 80, el 70, el 10, lo que sea, de los residuos que quedan después de reciclar y después de recuperar. No nos dejemos engañar con eso. Incineran mucho de lo que queda después de buen reciclado y después de buena recuperación. Si no, no estamos diciendo las cosas como son. Ejemplos. Miren, Bélgica alcanzó hace 3 años esto, un porcentaje de 60% de reciclado de sus residuos. 60%. Alemania el 65%. Austria recicla casi el 70% de los residuos que produce. Holanda alrededor del 60% de los residuos que produce. Y el 40% que queda, claro, incineran un porcentaje muy alto. Y un porcentaje chico va ¿a dónde? A los rellenos sanitarios. ¿Cómo viene esa estadística, verdad? Entonces, si hacemos lo que nos vamos a encontrar térmico de los residuos es la respuesta que le están dando estos países a las amenazas ambientales que resultan de los residuos mal gestionados o sin gestionar. Es decir, estos países lo que plantean es que la incineración es un recurso para intervenir sobre algo que o bien no está bien hecho o sobre algo que no hicieron todo lo bien que hubieran querido. Entonces ahí viene la incineración, no antes. Esto tiene que ser muy claro. Y esto es sabido desde el año 99, cuando el Banco Mundial hizo un informe que todavía sigue siendo válido. Este informe admite que las plantas de incineración pueden disminuir el volumen de residuos, puede disminuir la demanda que hay sobre los vertederos, sobre los lugares, digamos, donde se entierra, que tiene, digamos, sus beneficios de incineración, pero advierte los aspectos negativos. En el 99, el Banco Mundial planteaba ya que los beneficios quizás no siempre compensan los aspectos malos, los aspectos negativos. Primero porque incinerar es carísimo, carísimo. Las plantas que en su momento se proponían instalar
en el Gran Buenos Aires, y una, decían, en la ciudad de Buenos Aires, la más barata cuesta 400 millones de dólares. La más barata. La más barata a valores de hace 4 o 5 años atrás. El funcionamiento, además de la inversión inicial, el funcionamiento es carísimo. Porque se supone que termovalorizan, que generan electricidad. ¿Ustedes saben cuánta electricidad consumen? Entonces, hay que hacer el cálculo, hay que llamar a los ingenieros como Fernández y hacer el cálculo a ver si en la ecuación entre lo que producen y lo que gastan realmente estamos produciendo o no superávit de energía. Eso a discutir, porque hay plantas en Japón, por ejemplo, que consumen estratégicas, pero cuidado bien. Y aparte, porque funcionan, estas plantas solo funcionan bien bajo ciertas condiciones. La primera condición es la calidad del residuo que ustedes le pongan adentro. Entonces, como siempre se critica a las plantas de incineración desde el punto de vista de que son grandes contaminadoras del ambiente, yo quisiera rápidamente dos o tres cosas que me parece que tienen que ser claras y que están, en líneas generales prefiero utilizar como referencia los trabajos de la Comunidad Económica Europea y no de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, porque en general los indicadores y los valores que maneja la Agencia de los Estados Unidos suelen ser bastante más flexibles que los de la Comunidad Económica Europea. Como en la ciudad de Buenos Aires y en la Constitución de la ciudad tenemos una legislación ambiental bastante avanzada, me parece que lo lógico es vincularlo más con la Comunidad Económica Europea que con los criterios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Es por eso. Por mucho que se discuta, ¿sí?, en la punta del horno siempre va a salir un humito. Algunos lo han comparado con vapor de agua, es una metáfora. Va a salir un humito. En ese humito, a ver, admitido por las mismas empresas y medidas y controladas por las agencias de la Comunidad Económica Europea. Hay ciertas cosas que siempre salen. Miren, sale ácido clorhídrico, siempre. Ácido fluoroclorhídrico, ácido bromídrico, dióxido de azufre y algunos gases muy reactivos, pero se los conoce como gases tipo NOx, además de amoníaco. No me voy a poner en detalle con esto, no quiero que hagamos una charla así muy técnica. Salen metales pesados por la punta, mercurio sobre todo, pero también sale cadmio y sale titanio. Salen compuestos del carbono, salen hidrocarburos, es lógico. Y salen dioxinas. Nos vamos a detener en las dioxinas después. Salen algunos gases de efecto invernadero, como es lógico por la descomposición de los residuos que van a estar almacenados ahí. Sale metano, vamos. Sale metano. ¿Cómo no va a salir metano? Salen polvos de distintos tipos, hollines. Yo me quiero detener en el tema de las dioxinas y los furanos. ¿Por qué? Porque en todos los demás elementos que yo les mencioné recién, se discute cómo se los mide, con qué clase de unidades y en qué clase de proporciones, según cómo fluyen, etc. Y según, además, la legislación de cada país o de cada agrupación de países, como puede ser la Comunidad Económica Europea. Y aparte, parte de la discusión de estos ácidos, metales pesados, etcétera, que aparecen por estas chimeneas, además está relacionado con que muchas veces nos van a decir que estos productos también salen de otras actividades industriales. Y entonces siempre está la discusión de hasta dónde se puede admitir o hasta dónde no se puede admitir, y en definitiva siempre está que se admite hasta donde dice la norma. Como si todo lo que dicen las normas estuviera siempre bien. Entonces, como podemos discutir estos al cansancio, yo me quiero detener en dos elementos que salen de cualquier horno de termovalorización o no termovalorización que queme residuos o que le prive de oxígeno a los residuos, o llámenlo como quieran. Que son las dioxinas y los furanos. ¿Por qué? Porque cualquier presencia de dioxinas y furanos está mal.
no se discute la proporción de dioxinas y furanos. Una gota, un micrómetro, una millonésima de lo que sea, y está mal. No debería haber. ¿Por qué? Porque la dioxina es el contaminante más peligroso que nosotros producimos en el fracaso de la lucha contra los residuos. No se producen en forma deliberada, en realidad. No es que hay un señor malo que viene y produce dioxinas. En realidad, las dioxinas, los chicos, disculpen. Las dioxinas son un subproducto indeseado, no deseado, procesos industriales. Por ejemplo, la fundición, la fabricación de herbicidas, o por ejemplo, cuando se genera pasta de papel, hay un producto no deseado a veces que es la dioxina. ¿Y qué pasa con la dioxina? Que no hay ninguna forma de incineración que no la produzca. Lo mismo con los furanos. Son unas sustancias organocloradas muy estables, increíblemente estables, que pueden permanecer en el aire, en el agua y en el suelo cientos de años, resisten toda clase de proceso de degradación física o química y son malísimos. Entonces, hablemos claro. A veces no queda más remedio, como en Europa, que después de un buen proceso de reciclado y recuperación no queda más remedio que quemar con o sin generación de energía, no queda más remedio a veces que quemar el último resto de los residuos que no encontraron la manera de reciclar. Pero tengamos claro que aún en ese caso hay furanos y hay dioxinas y no hemos encontrado hasta ahora la manera de lidiar con esos elementos contaminantes. Pudren el planeta y todo lo que tocan y no se disuelven. Son peligrosos. Alguna gente ha dicho, bueno, nos van a poner esto acá al lado de la ciudad de Buenos Aires. A ver, no es como una pelota de plomo que sale por la chimenea, recorre medio kilómetro y cae al suelo. Son partículas microscópicas que se las va a llevar el viento por todos lados. Pero ojo, así como las que produce Japón, o las que produce Estados Unidos o Suecia, el viento las reparte por todos lados, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir tranquilos? Porque las que produzcamos nosotros, el viento las reparta por todos lados. Están mal en todos lados, ¿verdad? Acá, no sé cómo me ven ustedes, pero acá estamos con poca luz, así que voy a dar un poco, no sé si es mi monitor o no, pero de igual me parecía que no había luz. Por eso prendí una luz, disculpen. Entonces, las empresas dicen que esto está bajo control, que las dioxinas están bajo control. Pero la verdad del asunto es que el monitoreo de las dioxinas hasta ahora no es tranquilizante, es irregular, es defectuoso, y el conocimiento que tenemos de ellas no es del todo claro. La Comunidad Económica Europea no se pone de acuerdo con esto. Los organismos técnicos de esta comunidad sugieren que es cierto, las plantas estas de incineración mejoraron mucho, pero todavía no se unificaron de manera uniforme a los estándares que la Comunidad Económica Europea les pone, ¿verdad? Ahora, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos podemos parar frente a una realidad de este tipo? ¿Verdad? Porque decimos siempre que si no se encuentra alguna solución al problema de los residuos, nos va a tapar la basura. Lo primero que creo que tenemos que dejar claro es que los estudios serios a los cuales podemos acudir, que tienen rigor académico, son estudios de los países más evolucionados del mundo. Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Japón, ¿verdad? Y la verdad, miren, nosotros no estamos en esa situación. La generación de indicadores ambientales en la Argentina es pobre. Creo que la reunión pasada un poco hablamos de esto. No tenemos buenos indicadores para medir la calidad del agua del riachuelo, que cauce más contaminado a nuestro país,
y nos vamos a plantear el desafío de medir correctamente la emisión de micropartículas cancerígenas, cualquier tipo de micropartículas, torres, las chimeneas de las empresas de incineración de residuos, me parece un poco aventurado. Nuestro Estado, nuestras universidades, nuestras empresas, nuestras ONGs, hoy carecen de capacidad de producción de indicadores metodológicamente aceptables en materia ambiental para la mayor parte de los problemas ambientales que tenemos en nuestro país. No carecemos de suficiente capacidad de monitoreo. A ver, la ciudad de Buenos Aires tiene solamente 4 instalaciones para medir la calidad del aire y no miden micropartículas, además. Las más chicas no las miden. Por eso los estándares dan bien. Y aparte porque Buenos Aires tiene la suerte de un viento bárbaro que lleva todo para todos lados. Pero no tenemos capacidad de monitoreo. No la tenemos hoy, que la vamos a instalar para medir. Es decir, vamos a darnos la obligación de hacer grandes inversiones en capacidad de monitoreo para controlar los negocios de empresas privadas que van a hacer en la Argentina grandes inversiones y que además cuando vean que no les va todo lo bien que querían, los vamos a tener que subsidiar. Esto me parece preocupante. Pero además tenemos claras limitaciones de gestión en la Argentina. Lo vemos todo el tiempo. Cuando queremos hacer control ambiental tenemos notables dificultades de gestión y de administración. Las estrategias de mantenimiento en nuestro país son bastante discutibles. Los antecedentes muchos no nos ayudan. Pero además estas son inversiones a muy largo plazo. Ya les dije, son inversiones muy grandes. A valores de hace unos años, la planta más barata costaba 400 millones de dólares. Si se hacen 5, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Todavía no terminamos de hacer algunas grandes obras imprescindibles, ya estamos pensando en esto. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo se le va a garantizar sustentabilidad? O sea, ¿cómo se les va a garantizar retorno, ingreso, renta a estos grandes inversionistas? Esto es una de las cosas que más nos preocupan, porque el riesgo es, como les decía recién, que terminemos subsidiando. No tendría sentido, porque si vamos a terminar subsidiando, para eso mejor pongamos ese dinero en comunicar, en una buena política de comunicación y concientización, para que los argentinos separemos en verde y negro y tengamos buenas políticas de reciclado y recuperación. Y eso nos permitiría ahorrar mucho en eventuales incineraciones. Pero además, no está suficientemente estudiado el problema que les dije como al pasar, que es la calidad de la materia prima. En España, en los países escandinavos, en Holanda, en algunos estados de los Estados Unidos, algunas de estas plantas de incineración funcionan muy bien, pero porque la materia prima que combustiona en esos hornos es de altísima calidad. ¿Cómo vamos a garantizar en un país que no separa, en un país donde no hacemos separación en origen, cómo les vamos a garantizar a estas empresas que la materia prima que van a quemar va a tener el estándar que debe tener? Porque se supone que la planta debería parar si entra una pila usada al quemador. Se supone que la planta tiene que parar si los sensores detectan cierta clase de productos. ¿Y quién le garantiza a estas empresas? Nadie se le puede garantizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber costos adicionales. Uno ya se empieza a imaginar que va a haber una especie de preplanta donde por 2 pesos se le va a pedir a gente joven desocupada que hagan una nueva separación de los productos para que la planta no pare y para que el inversionista no diga, ah, no, así no puedo funcionar, me tienen que subsidiar. Pero entonces mejor hagamos un reciclado y una separación como Dios manda. Y aparte tenemos el otro problema típico de nuestro país y con esto redondeo, de la inestabilidad de nuestras políticas públicas. A falta de acuerdos de políticas públicas estratégicas, nosotros estamos cambiando de políticas públicas estratégicas con cada cambio de gobierno. Poner un sistema de incineración tiene que ser el producto de un acuerdo que garantice una estrategia a lo largo del tiempo. De lo contrario, va a ser un disparate que nos va a llevar
a un cuello de botella en donde, desgraciadamente, lo que va a terminar pasando es que vamos a pagar con nuestros bolsillos de contribuyentes la supervivencia de empresas que por la ineficiencia de nuestra recolección de residuos no van a poder funcionar adecuadamente. Bueno, queda más o menos media horita. Me parece que con todo este discurso que me mandé sobre los residuos, podríamos ahora dar lugar a que intercambiemos opiniones, me hagan algunas preguntas, me digan en algunas partes fuiste muy rápido, por favor, repetilo, aclaralo, seguramente dejé unas cuantas dudas, así que bueno, los escucho. Mariana, te pido ayuda con las preguntas, a ver si podemos empezar con esta parte. ¿Qué les parece? Hola, Mariana. Disculpen, tengo la conexión un poquito inestable, pero ya, bueno, muchas gracias a Hernán, muchas gracias a todas las personas que están participando. Ahí en el chat vi que hay personas de Ecuador, de Honduras, bueno, de todas partes de Argentina, de Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, de Córdoba, de Perú, Paraguay, México, de Chile, de Uruguay y de otros países que nos han hecho llegar sus mensajes a través del Facebook y también del Zoom. Tenemos algunas preguntas relacionadas con el aula que les traté de evacuar algunas dudas. Si no, les doy ahora el WhatsApp de la Fundación, que es más 54911 26 93 98 01, para que se pongan en contacto. Si no, me voy a poner en contacto de todas maneras por mail por aquellas personas que no encontraban la consigna del trabajo final para que puedan entregarlo. Siguiendo con las preguntas relacionadas con el tema que hoy trataste, Hernán, tengo una pregunta de Arnaldo Magnani, que pregunta: ¿qué podemos hacer en lugares como La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde por más de que uno separe la recolección mezcla todo y no hay puntos de reciclaje como sí hay en Cava? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, yo no, a ver, como yo soy funcionario en un organismo de la ciudad de Buenos Aires, me da medio pudor tratar de señalar lo que deberían hacer en otros distritos, como en La Matanza, etc. Yo lo primero que les diría es, hay que comunicarse con el defensor de la Defensoría del Pueblo de La Matanza, con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, plantear este problema como los vecinos de la ciudad de Buenos Aires nos plantean el mismo problema a nosotros. Tienen ustedes un problema muy parecido al que ocurre en Buenos Aires. Los vecinos nos transmiten y nosotros vemos que a veces se separa, ¿verdad? El encargado del edificio, por ejemplo, se toma el trabajo de llevar las enormes bolsas verdes hasta la campana verde, o si está muy llena, dejarla a un costado, etc. Y después en los camiones se carga todo y se mezcla todo. Esto pasa con cierta frecuencia, ¿no? Y es una verdadera macana. Ahora, la única forma de resolver esto es reclamar el cumplimiento de la ley. Hay una ley nacional, está la ley de provincia de residuos, y está además el municipio, y bueno, hay que dirigirse al municipio, a la defensoría de provincia, a la defensoría del municipio, o a la OPDS, que es la Agencia de Protección Ambiental de la provincia, y reclamar el cumplimiento de las leyes vigentes. Por otro lado, la autoorganización de los vecinos por barrios en algunos casos ha dado bastantes buenos resultados. Y sobre todo lo que la experiencia nos demuestra que da muy buenos resultados, es mantener relaciones estrechas de los vecinos con los recuperadores urbanos. En muchos lugares de Buenos Aires, los vecinos tienen arreglado con los recuperadores urbanos que tales días los recuperadores pasan y los vecinos les entregan directamente las bolsas con los residuos secos. Hay encargados de edificios que tienen arreglado, y las cooperativas pasan, el
el encargado del edificio le da directamente a la cooperativa los residuos secos, así se evita este problema de que se mezcla todo y el trabajo que se tomó el vecino de separar, al final se vuelve estéril, ¿no es cierto? De modo que el vínculo con las cooperativas y con los recuperadores, la experiencia de la ciudad de Buenos Aires da bastante buenos resultados y me imagino que podría ocurrir algo parecido en La Matanza. Bueno, muchas gracias, Hernán. Acá justamente Claudia Vidal comentaba que eso hacía el encargado de su edificio. Ella no desconoce con qué criterio hacía la separación, pero que incineraba y la otra parte la destinaba a los puntos, a los centros verdes. Acá Claudia Vidal pregunta si se puede encontrar dónde se puede encontrar esos 8 centros verdes, si existe alguna página para que ella pueda coordinar algún tipo de visita, o dónde puede encontrar información sobre esos centros verdes. Sí, a ver, en el enorme portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esa información está disponible. Basta con googlear centros verdes, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y les va a aparecer la página del Gobierno de la Ciudad, donde está listado, ¿cómo se dice?, cada uno de los centros verdes, con su dirección, su centro de contacto, etc. Y nada, si no lo encuentran, le mandan a la fundación la consulta y nosotros nos escriben a ambiente@defensoría.org.ar, ambiente@defensoría.org.ar, y les contestamos y les damos los datos de la oficina, por supuesto. Perfecto. Otra pregunta de Sebastián Canosa Monk, que dice, en general, las comparaciones, datos y ejemplos se han dado respecto a países centrales, europeos, Estados Unidos, Japón, etc. Es más que entendible teniendo en cuenta su nivel de desarrollo. Pero ¿es posible retomar algún caso de gestión de residuos novedosa o digna de mención de países menos desarrollados, latinoamericanos, africanos o asiáticos? Y bueno, y te felicita por la exposición, Hernán. Bueno, muchas gracias. A ver, casos de gestión exitosa de residuos sólidos urbanos en países, digamos, no desarrollados o periféricos o dependientes. Hay algunas experiencias en Brasil, en Curitiba, en San Pablo. Curitiba es una ciudad muy particular, no es como la ciudad verde ejemplar en nuestro continente, no es la ciudad a la cual se quieren parecer todas las ciudades de Latinoamérica. Pero en Brasil hay algunos casos, en Uruguay hay algunos casos, pero no es frecuente. La verdad no es frecuente que en países pobres haya buenas gestiones integrales de residuos sólidos urbanos. En general, desgraciadamente, en los países con altos niveles de desocupación y con grandes sectores sociales excluidos y expulsados a la pobreza, lo que hay es el uso del residuo como una estrategia de supervivencia social. Otra pregunta es, bueno, de Laura Ruiz, que pregunta si para contar, hace un comentario, dice, en relación con la separación de origen, no hay control cuando en el medio se encuentran los porteros que mezclan todo por un lado, por el otro, al no haber campanas verdes cerca, los vecinos depositan todo junto en las campanas negras. Y si para contactar con las cooperativas, ¿dónde se puede encontrar un listado de las cooperativas? Bueno, vamos por partes. El papel de los encargados es importantísimo en la gestión de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Y está previsto por la norma, e inclusive hay un convenio entre el sindicato de encargados de edificios y el gobierno y el Estado porteño, digamos, en donde el administrador del consorcio tiene la obligación de darle la capacitación al encargado. Disculpen un segundo.
el administrador del consorcio tiene la obligación de darle la capacitación, de comprar las bolsas verdes, de comprar las bolsas negras y de dar la información básica, digamos, a los vecinos, por un lado. Por otro lado, el encargado tiene que agrupar los residuos en bolsa negra, en bolsa verde, e inclusive recibe un plus salarial para trasladar el verde al verde, es decir, la bolsa verde a la campana verde. Hemos hecho un trabajo, inclusive nosotros, si alguno está interesado, nos dice, se lo podemos mandar por correo en un PDF, hicimos un relevamiento con encargados de edificios de los barrios de Caballito, Almagro y no me acuerdo cuál otro, hace 5 o 6 años atrás. Fue la verdad muy interesante, porque tomamos contacto directo con los encargados de los edificios que son protagonistas de este proceso y nos planteaban sus dificultades con esto. Bien, bueno, muchas veces la dificultad del encargado es que los vecinos no se paran. Otras veces el problema del encargado era que no tenía campana verde cerca. En fin, una cantidad de problemas. Ahí es donde fuimos descubriendo cómo los encargados de los edificios establecen relaciones con las cooperativas. Pero en resumen, el encargado del edificio es estratégico en este proceso, y cuanto más grande el edificio, más importante, ¿no? La participación y la presencia del encargado. Y uno de los problemas más serios que tienen, les repito, es que a veces tienen que trasladar bolsas enormes, pesadas, a campanas verdes que a veces les queda muy lejos, ¿no? Y entonces hay barrios con mucha densidad poblacional, con cierto buen nivel de ingreso, entonces mucho packaging, bien, mucho plástico, y entonces las campanas verdes no alcanzan. Y entonces se arman, vieron, estos amontonamientos alrededor de las campanas verdes, que son un problema. Si no funciona la cosa con el portero, hay que hablar con el portero, o con el encargado, perdón, o hablar con el administrador del consorcio y decirle, mira, esto tendría que funcionar bien, no funciona bien. Y si no funciona bien, repito, ambiente@defensoría.org.ar, nos plantean el problema y la intervención que podamos hacer, la vamos a hacer, por supuesto. En cuanto a cómo entrar en contacto con las cooperativas, el listado de las cooperativas está también en la página web, en el portal del gobierno de la ciudad, y si no, está la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores Urbanos, FACIR, ¿sí? Es muy fácil encontrarla en Google, no me acuerdo, no tengo aquí conmigo, pero es muy fácil googlear la página de la Federación de Recuperadores Urbanos, y ahí está el listado de las cooperativas por provincia, por ciudad, etcétera, por lo menos las que están registradas en esta federación, y las 12 formales que están registradas en la ciudad de Buenos Aires están en esta federación, y les aclaro, son muy accesibles, algunas tienen su propia página web, o tienen un blog, todas tienen teléfono, muchas tienen un WhatsApp para contacto, etcétera. Es decir, son espacios de trabajo perfectamente accesibles por el vecino de la ciudad. Bueno, aquí Dalia Hoffman dice que participa como ciudadana de la producción de ecoladrillos, que le parece una buena manera de reciclar plástico en forma directa sin necesidad de procesarlo, y eso genera una gran disminución del plástico a descartar. Si conoce de algunas agrupaciones o cooperativas que reciban esos ecoladrillos para construir, debido a que las que ella conocía no están trabajando o no están funcionando ahora en pandemia. Claro, con la pandemia a todo este mundo del reciclado, de la recuperación en la calle, etcétera, la verdad es gravísimo lo que está pasando en este asunto. Ha significado un retroceso muy importante, que la verdad no sabemos Claro. cómo se va a salir adelante con esto, ¿no? Las cooperativas se han refugiado ahora en el trabajo dentro de sus plantas de tratamiento, en sus centros verdes, y están trabajando con los grandes generadores, los grandes centros de venta, ¿no? Los grandes supermercados, los malls, etcétera, que son los grandes digamos, generadores de cartón, papel, plástico. Entonces las cooperativas están yendo en este momento solamente a
estos centros de gran producción, toneladas diarias de plástico, papel, cartón, etcétera, o una cuestión de seguridad sanitaria, ¿no es cierto? Porque imagínense, el trabajo del cartonero en la calle es un enorme nivel de exposición sanitaria. De modo que las cooperativas están bastante metidas hacia adentro. Yo no me imagino quién pueda estar en este momento recibiendo cosas, digámoslo así, entre comillas, perdón, no esenciales. A ver, no tengo esa información y me parece poco probable en este momento. Yo creo que hasta marzo va a ser muy difícil. Yo diría que en marzo va a ser un punto de giro en todo esto. Bueno, una pregunta es de Mariana de Salvia de Lembert, que pregunta ¿cuáles son los puntos a favor y en contra del relleno sanitario? El punto, o sea, punto a favor ninguno. ¿Cómo puede tener un punto a favor una especie de palangana tecnológica cavada en la tierra en la cual tiramos la basura que producimos en las ciudades? No tiene nada a favor. En realidad, estos enormes depósitos de residuos húmedos son una de las pocas alternativas que hemos encontrado a partir de la urbanización del planeta para encontrar un lugar donde poner lo que las ciudades no saben qué hacer con ello, porque las ciudades son productoras de basura. Entonces, no tienen nada bueno, como que incinerar tampoco tiene nada bueno. Son recursos para resolver un problema de la mejor manera que se puede. Ahora, dicho esto, que sería como el marco general, hay algunos que funcionan razonablemente bien. Cuanto mejor es la impermeabilización y cuanto mejor es el tratamiento de gases que se producen en el proceso de, yo no diría de descomposición, sino de reformulación y de cambio de la basura orgánica, bueno, cuanto mejor es el sistema de venteo, cuanto más cuidado es el mantenimiento, cuanto más hermético es el fondo, tanto mejor funciona todo, y entonces en algunos casos hasta se ha podido construir plazas públicas arriba de estos depósitos de residuos, y hay algunos casos ejemplares en pequeñas ciudades de Estados Unidos, lo que yo conozco, puede haber en otros países, pero yo inclusive estuve en alguna de ellas, plazas públicas hasta con juegos infantiles debajo de una montaña de residuos. Ahora, esto ha significado un compromiso estable de las empresas, de una enorme responsabilidad, de una gran inversión, cosa que desgraciadamente en la Argentina no se da. El SEAMSE está saturado, totalmente saturado, apenas empezó, a la segunda semana de comenzado el gobierno del expresidente Macri, le donó 161 hectáreas en Campo de Mayo a SEAMSE, que ya están saturadas de nuevo. SEAMSE es una especie de gran montaña de basura que está toda pinchada por abajo, y los lixiviados, que son los líquidos pestilentes que se van a la tierra y que se van a la napa porque se agujerea la palangana, bueno, están destruyendo el río Reconquista, que es el segundo cuerpo de agua más contaminado de la Argentina. La mayor parte de la contaminación del río Reconquista es del SEAMSE, y otra parte de las industrias de la zona, etc. En ambiente no hay ninguna explicación unicausal, ¿no? Las explicaciones son multicausales y sistémicas. Pero el SEAMSE está arruinando un río. Entonces, a ver, tienen todo de malo, aunque funcionen bien. Porque el problema, o sea, la solución no es pensar qué tienen de bueno o qué tienen de malo. La solución es avanzar lo más veloz y racionalmente que se pueda en el desarrollo de la economía circular. En la medida en que no modifiquemos la forma de producir, la forma de empaquetar, en la medida en que no comprometamos a los productores, a las grandes empresas, en que se hagan responsables de lo que hacen, en la medida en que no podamos comprometer a esto el sistema económico, y vamos a seguir buscando soluciones en donde a veces funciona bien y podemos hacer una plaza, y a veces funciona mal y arruinamos un río.
en donde conseguimos un quemador de basura que contamina poquito y quemadores de basura que contaminan mucho. En realidad, la buena solución para esto es modificar a fondo el sistema económico y avanzar en términos de economía circular. Yo creo que el camino es la economía circular, sin ningún lugar a duda. Bueno, la verdad que quedan un montón de preguntas y de alguna manera creo que todas han sido respondidas y algunas, bueno, quedan ahí en el tintero, van a quedar guardadas. Están en el aula virtual el contacto tanto de Hernán como de Antonio como de Helio para que puedan para que puedan seguir, continuar en este diálogo. Pero fundamentalmente queremos agradecerle a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por poner en marcha este curso, por la calidad de los profesionales que pusieron a nuestra disposición para que puedan reflexionar y para que puedan plantear, digamos, estos disparadores, para que todos podamos de alguna forma visibilizar estas problemáticas ambientales que tienen que ver con los derechos ambientales en los espacios urbanos que se dan en todas las ciudades de Latinoamérica. En todas Nos quedamos sin Mariana, me parece. ¿Cómo? No, hemos quedado sin Mariana, está con problemas de conexión. ¿No me escuchan? Yo de hacer el cierre. ¿Volviste, Mariana, o no? Hernán, ¿me escuchás ahí? Hola. Yo te escucho bien, Ismael, sí. Te escucho. No, ahora no. Bueno, Mariana. Ahora sí. Ahí se ha quedado sin conexión. Entramos en su espacio para poder dar un cierre a la jornada de hoy, retomando un poco lo que Mariana venía refiriéndose en este espacio de reflexión donde desde Fundación Coepio, en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con AGOL y con Hilo, se invitó a la comunidad en general a reflexionar sobre estas temáticas tan significativas en estos tiempos que corren y con un nivel espléndido y muy también importante para cada uno de los que participamos. Así que agradecer a todos los profesionales que han participado en estas instancias donde invitamos a un pensamiento global para generar una acción local. Hay muchísimas felicitaciones en el chat de Zoom, como así también en el Facebook. Y por una cuestión de tiempo vamos a dejar las preguntas y pasárselas a todos los profesionales que hoy y en todo este tiempo nos han dado sus opiniones. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este trayecto. Bueno, buenas noches. Ismael, Mariana, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los participantes.